Hola a todos, bienvenidos al capítulo número 16 del curso de programación web básica. Si recordamos en el anterior capítulo, en el 15, hicimos una introducción básica del JavaScript. Si os acordáis, vimos el document.write, que era para imprimir en pantalla un texto, una imagen, etcétera. Como si recordáis, podríamos poner etiquetas de HTML dentro dentro del JavaScript. Y vimos una alerta para cuando abriésemos la página, nos saldría esta alerta. Como veis aquí, si reiniciamos, esto es una alerta JavaScript y podemos definir el texto que tendrá esta alerta. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a explicar las variables, cómo se hacen variables en JavaScript, que es muy sencillo, ya veréis, y cómo cómo se van a ejecutar y cuál es su estructura. Entonces, vamos al archivo que teníamos ya creado anteriormente, que el script.html. Voy a borrar todo esto, el alerta y el document.write. Y vamos a crear aquí nuestra primera variable. Para crear una variable en JavaScript se pone una etiqueta más o menos que es var, no es una etiqueta, es una palabra reservada que tiene JavaScript. Con este nombre ya podemos definir una variable. Entonces, para definir una variable es var y el nombre de la variable, que vamos a poner aquí, variable 1, por ejemplo, y igual al valor que queramos que tenga nuestra variable. Si yo quiero que tenga una variable de tipo texto, vamos a poner comillas y vamos a poner aquí el texto. Si queremos que tenga un valor entero como numérico, vamos a poner aquí un numérico sin las comillas, como igual que PHP y los otros. Entonces vamos a crear una cadena de texto, vamos a crear aquí esto, es una variable de texto, y aquí cerramos. Y ahora esto, como ya sabréis, de momento no ha hecho nada, pero vamos a imprimir en pantalla esta variable. Vamos a hacer un document.write que vimos en el anterior capítulo. Y vamos a imprimir aquí en pantalla nuestra variable. ¿Cómo definimos nuestra variable? Como en el document.write. Muy fácil. Solo tenemos que poner el nombre de la variable, en este caso variable 1, sin comillas. Recordad, sin comillas, si lo ponéis en comillas no saldrá. Ponemos el nombre de la variable y aquí nos sale, veis, esto es una variable de texto y nos sale el valor que tiene la variable 1. Si nos vamos al código fuente de la página, como ya os dije en el anterior capítulo, el JavaScript se muestra en el código fuente de la página justo lo contrario que el PHP no se muestra. Entonces, vamos a hacer ahora variables de tipo integer en inglés. Vas a crear otra variable que se va a llamar variable 2. Vas a crear variable 2. Y va a tener el valor de... vas a ponerle un numérico, vamos a poner 5. Y en la variable 1 vamos a poner otro numérico que va a ser 10, por ejemplo. Guardamos aquí. Y si ahora vamos aquí, como veis, es script, imprimimos la variable 1, que es 10, y el 5 no nos va a imprimir nada. El 5 lo dejamos ahí. Estos dos se pueden, como en PHP, sumar. Vamos a sumar ahora. Vamos a poner suma y variable 2. Variable 2. Y si veis aquí, se nos suma. Como expliqué en PHP, también se pueden multiplicar con el signo del asterisco. Se pueden dividir y se pueden restar con el guioncito, como veis aquí. También existen unas variables que me dejé también en PHP, pero las voy a explicar aquí. También sirven los tipos de variables en todos los lenguajes. Existen unas variables que creo que se llaman booleanas, si no recuerdo mal. Pero bueno, el valor que contienen las variables esas no es ni texto ni numérico, sino es que es un valor de verdadero o falso. Esto sirve mucho para cuando hagamos scripts. Bueno, sí, scripts con el if y el else, que por ejemplo decimos if, por ejemplo, si la variable 1 es cierta, es true, nos haga el siguiente script.
Para hacer una para hacer una variable booleana, creo que se llama así, no estoy seguro, pero voy a borrar esta. Y una variable booleana simplemente es poner aquí true, o si no, cierto, true es verdadero, o si no, ponemos false. Vamos a hacer un ejemplo de cómo ejecutar estas variables. Vamos a poner aquí true y aquí vamos a poner una variable 2, que no la debería haber borrado, pero y vamos a ponerle un valor, le vamos a poner es cierto, por ejemplo. Esto de aquí lo borramos y vamos a ejecutar un script, el primer script así bien estructurado que hacemos en el curso. Vamos a decirle if, el if y el else no lo he explicado en JavaScript porque es lo mismo que en PHP, exactamente lo mismo que vimos aquí. Es exactamente lo mismo en PHP que en JavaScript y que todos los otros, creo. El if y el else sirve para todos los lenguajes de programación. Vas a hacer aquí if. Si os recordáis, aquí ponemos if y entre paréntesis la variable, la variable. Y vamos a poner if la variable 1 if variable 1 bueno, en este caso variable 1 ya es cierto, le hemos dado el valor que es cierto. If variable 1 es cierto, hacemos lo siguiente. Vamos a hacer aquí, vamos a hacer un document.write y entre paréntesis vas a dar el valor de la variable 2. Esto está mal escrito, variable 2. Le vamos a dar el valor aquí de variable 2. Y aquí vamos a hacer el else y le vamos a dar otro document.write que vamos a imprimir, vamos a decirle no es cierto. Vamos a ver ahora para qué sirve todo esto. Aquí le estamos diciendo primero la variable 1 que es cierto, es true, y la variable 2 que nos dice una cadena de texto que es cierto. Entonces aquí le estamos diciendo if variable 1, que aquí nos dice la variable 1 que es true, o sea, if variable 1 nos imprima lo siguiente, que es la variable 2, que es cierto, o sea, el texto es cierto. Y si no, si variable 1 no es cierto, nos imprime en pantalla no es cierto. Vamos a ver ahora qué pasa aquí. Refrescamos aquí. Y como veis aquí nos pone es cierto. Como le hemos asignado el valor a la variable 1 que es cierto, nos ejecuta esta parte del código. Pero si lo contrario aquí ponemos false, que la variable 1 no es cierta, vamos a ver aquí, perdón, guardamos, actualizamos aquí y nos pone no es cierto, porque if variable 1 es cierta, nos ejecute esta. Si no es cierta, no se ejecute el document.write no es cierto. Entonces, espero que vaya quedando claro todo esto. Ya veis que no es muy difícil, pero es ir combinando las cosas y las variables tienen muchas salidas. Espero que os guste, que os vaya gustando el curso, que veis que es un poco básico. Hay infinidad de cosas que se pueden hacer y se puede complicar mucho, pero espero que os vaya gustando y nos vemos en el tutorial número 17.